Ahí está, Eileen. ¿Ya está? Sí, profe. Bueno, Gracias. no es nada. Bueno, entonces el primer caso que planteamos es una mujer de 35 años que presenta una historia de un dolor abdominal bajo, intermitente, de 5 años de evolución, asociado con infertilidad, a tal punto, bueno, relata también, perdón, esto lo terminé ayer a la medianoche, por eso me aparecen algunas cosas, relata que los dolores se exacerban durante la menstruación, es decir, es una mujer joven que tiene trastornos para quedar embarazada y dolores abdominales bajos que aumentan con la menstruación. Desde hace 10 años tiene dismenorrea y dispareunia. Dismenorrea son trastornos en el ciclo menstrual, pueden ser menstruaciones menos abundantes, pueden ser menstruaciones más seguido o que no respetan los ciclos normales, y dispareunia es dolor durante las relaciones sexuales. Se muestra, ahora les vamos a ver la tomografía computada, y en la laparoscopía se observan múltiples nódulos parduzcos en peritoneo pelviano y una masa a nivel del anexo izquierdo de 6 centímetros. Entonces, ahora vamos a ver un poco más las imágenes y después volvemos a las preguntas, ¿no? Acá tenemos una tomografía computada donde se observa, es un corte a nivel de la pelvis, estos son los huesos ilíacos, acá está la columna vertebral, estos son las vísceras, los intestinos, acá tenemos el ovario y acá está la vejiga. Cualquier duda acá le preguntan a Daer, porque yo para esto... Y acá vemos a nivel del ovario izquierdo, que está señalado con un punto, que está aumentado de tamaño, decía ahí que era una imagen de 6 centímetros, fíjense que el diámetro de esta lesión es prácticamente igual al diámetro anteroposterior del útero. Impresiona como algo de aspecto sólido, por lo menos en lo que observamos acá en esta imagen, que es la tomografía. Se hace la resección ya en la laparotomía. La laparotomía es un método mediante el cual se hace una incisión en la pared abdominal, en general es a nivel umbilical, 2 incisiones, y por un lugar el cirujano introduce una fibra óptica, que es el mismo mecanismo, digamos, que se utiliza para hacer la endoscopía, por eso es laparoscopía, es la introducción de una fibra óptica, pero en este caso a nivel de la cavidad pelviana. Y por el otro orificio, el cirujano lo que hace es realizar la técnica quirúrgica y la extirpación o la extracción que tenga que hacer por esta vía, que es mucho menos cruenta que una cirugía a cielo abierto, ¿no? Entonces, se puede utilizar para ver con qué uno se encuentra o para ya realizar el procedimiento quirúrgico. Eso es la laparoscopía. Bueno, en este caso ya tenemos nosotros la pieza quirúrgica extraída y vemos acá que tenemos, es una nexohisterectomía, este es el cuerpo uterino, relativamente conservado, acá está el istmo, el cuello uterino, y lo que llama la atención acá es, esta es la cara posterior, esto sería el ovario izquierdo, y para este lado estaría el ovario derecho, que acá no se ve. Esta es la trompa, que tiene ahí algunas estructuras de aspecto quístico, pequeñas, y acá ya tenemos el ovario hemiseccionado, ¿no? Entonces vemos acá un área de aspecto hemorrágico, como biloculada, acá hay un tabique que separa en 2 lóculos esta formación, que tiene un contenido de aspecto espeso, hemorrágico, negruzco. Acá hay otra pequeña área quística, entonces vemos que el ovario está consistentemente aumentado de tamaño y que al corte presenta un área quística, biloculada y de contenido hemorrágico. Así lo tendríamos que describir. La pieza de resección del útero está conservado el tamaño, la serosa está lisa y brillante, puede ser que haya algunas lesiones como esta,
áreas así como depósitos parduzcos, que era lo que también se relataba a nivel de la laparoscopía. Y esta es la imagen macroscópica de ese ovario. Acá agrandé tanto la foto que cuesta verlo, ¿no? Pero bueno, vemos, es una resección completa del ovario que está hemiseccionado y que muestra su parénquima reemplazado por una formación quística que ocupa casi todo el parénquima ovárico. Hay algunos tabiques fibrosos que se proyectan hacia el interior de este quiste. Hay otras pequeñas áreas quísticas de menor tamaño, pero que el contenido va a ser similar. Es un contenido espeso, fíjense que esto está cortado y que ese líquido no escurre, por así decirlo, o sea que es un contenido espeso. Y la formación es quística. Recuerden que quiste es todo lo que está rodeado de una pared y hacia el contenido es líquido. Eso sería un quiste, y en este caso cumple con la definición. Es una pared de tejido fibroso, después veremos si hay revestimiento epitelial, eso hay que verlo a nivel de la microscopía, y que el contenido es, en este caso, hemorrágico. Otro ejemplo, donde acá se ve bien claramente cómo escurre ese líquido, este aspecto de chocolate que es característico. Entonces tenemos otra vez una resección total del ovario, una oforectomía total, que está reemplazado por una formación quística que se haya seccionada y de la cual escurre un líquido parduzco de aspecto achocolatado. Esto realmente parece un chocolate líquido, ¿no? Y eso es característico. Cuando nosotros observamos esa lesión, sobre todo en los tabiques, en las áreas más sólidas, nos vamos a encontrar con este cuadro histológico. Tenemos acá arriba y a la derecha todo un área de tejido fibroconectivo que presenta un infiltrado inflamatorio, y después hacia el centro vemos esto que es la clave histológica de esta lesión. Vemos un área que es idéntica a lo que es la mucosa endometrial normal, que va a estar constituida por estructuras glandulares, como estas, inmersas en un característico estroma endometrial. Si nosotros tenemos la presencia de epitelio y estroma endometrial en una lesión que no es el endometrio, en un lugar que no es el endometrio, ahí tenemos la definición de esta entidad. Acá otra vez, fíjense, tenemos este tejido fibrocolágeno. Acá puede haber algo de trompa uterina, porque hay áreas más de tipo muscular, y otra vez tenemos la característica de la lesión, estructuras glandulares revestidas por un epitelio cilíndrico, que son de tipo endometrial, inmersas en este estroma, que es bien característico, que es más basófilo que ese estroma endometrial. Obviamente esto es mucosa endometrial ectópica, y eso es lo que se define como endometriosis. En el caso del ovario se lo denomina clásicamente quiste achocolatado, porque es el aspecto característico que nosotros veíamos, ese sangrado que sigue el ritmo cíclico de las hormonas que influyen sobre el endometrio. Entonces, es un endometrio que va a responder a las hormonas de la misma forma y por lo tanto va también a producir un sangrado menstrual. El problema es que ese sangrado lo va a provocar en un lugar que no está preparado para eso. Por ejemplo, el ovario. Por ejemplo, la cavidad peritoneal. Por ejemplo, la trompa uterina, la superficie uterina. Entonces, al provocar, acá otra vez, fíjense, esto también es un revestimiento endometrial, y hacia la luz tenemos el sangrado. Muchas veces lo que uno encuentra son vestigios, a veces no se ven las glándulas y el estroma. Para definirlo como endometriosis, uno tiene que encontrar las glándulas y el estroma endometrial para poder hacer el diagnóstico de endometriosis. Muchas veces el patólogo se encuentra
con áreas, con glándulas, donde no hay estroma, o a veces nos encontramos con estructuras glandulares y con vestigios de un sangrado antiguo, como son histiocitos con mucha hemosiderina, focos de hemorragia. Entonces uno puede sugerir el diagnóstico de probable endometriosis, pero no lo podemos hacer con certeza porque no vemos histológicamente los dos componentes. Entonces, si volvemos a las preguntas, acá decía cuál es el diagnóstico, que es lo que estamos diciendo. ¿Qué es la lesión ovárica? Es lo que clásicamente se denomina quiste achocolatado, que no es más que un foco de endometriosis a nivel del ovario. ¿Cuál es el elemento microscópico necesario? El elemento microscópico es lo que en conjunto forma la mucosa endometrial, tanto sea el epitelio endometrial, las glándulas endometriales, como el estroma. Y bueno, y el hallazgo de la infertilidad, ahora lo vamos a ir viendo. ¿Por qué esta paciente no puede concebir? Obviamente, esta paciente que tiene una masa en el ovario, esto va a desplazar el parénquima ovárico normal y va a traer trastornos de la fertilidad. Entonces, la endometriosis es una causa importante de infertilidad en las mujeres jóvenes. Característicamente, las mujeres cuando se presentan con esterilidad, una de las cosas que hay que descartar es la endometriosis. ¿Cuáles son los síntomas? Hipermenorrea, metrorragia, infertilidad, trastornos intestinales, puede haber diarrea, estreñimiento, dolor al defecar o proctalgia, amenorrea y quistes. ¿Por qué hay trastornos intestinales? Porque la endometriosis no es exclusivamente encontrada en lo que es el tracto genital femenino. También se puede encontrar, por ejemplo, en la superficie intestinal, en el apéndice, y no hay que confundirse con metástasis de algún carcinoma. Eso es importante siempre tenerlo presente. En el peritoneo pelviano muchas veces puede haber también focos de endometriosis y uno no se tiene que confundir con una neoplasia maligna. Otra localización común es cuando la paciente ha tenido una cesárea y muchas veces el endometrio se va a implantar en el trayecto de la cirugía y aparece un tiempo después, aparecen como granulomas en la pared abdominal y cuando uno los evalúa son focos de endometriosis, es decir, en el tejido celular subcutáneo. Entonces, acá están los sitios de compromiso. El intestino, como decíamos, es uno de los lugares que puede estar comprometido y puede dar toda esa sintomatología de diarrea o de dolor al defecar. El ovario es característico a nivel apendicular, a nivel del ombligo, es lo que recién les relataba, sobre todo en mujeres que tienen una historia de una cesárea previa. En la vejiga, muchas veces también se puede dar y sería una causa también de aparición de sangre en la orina. Y si vamos al tracto genital femenino, que es uno de los lugares más frecuentes, fíjense que podemos tener endometriosis en cualquier lugar. El ovario es una de las presentaciones características con su quiste achocolatado, pero también lo podemos tener a nivel de los ligamentos, a nivel de la trompa de falopio, a nivel de la superficie, acá lo mostramos, también lo podemos ver a nivel miometrial, y esto lo vemos más cuando hablamos de útero, pero cuando nosotros tenemos tejido endometrial comprometiendo el miometrio, alejado del endometrio, es decir, que claramente no corresponde a un repliegue endometrial, sino que lo encontramos bien profundamente en el miometrio, a esto lo llamamos adenomiosis o endometriosis uterina interna, pero clásicamente se lo conoce como adenomiosis. Y también va a tener sintomatología, también va a producir sobre todo la dismenorrea, que son los dolores menstruales intensos, o trastorno como hipermenorrea también lo puede provocar. Entonces estas serían las localizaciones más frecuentes. Recuerden, puede ser de tracto genital femenino, pero también en lo que es digestivo, como es todo lo que el apéndice, el intestino, la vejiga y también en la piel.
¿Y cuáles son las teorías que se sugieren para el origen de este tejido? Porque esto es muy sencillo, hay tejido en un lugar que no corresponde. Entonces son 3 las posibilidades o teorías que se barajan acerca de cómo llega esa mucosa endometrial a un lugar ectópico. Una es la teoría de la regurgitación o teoría de menstruación retrógrada, que se la llama, o teoría metastásica, y acá lo explica, que es el reflujo menstrual por las trompas de falopio con posteriores implantes. Se supone que siempre hay algo de regurgitación o de reflujo de la sangre, del contenido del endometrio, por las trompas de falopio, y sin embargo, a pesar de que esto es un hecho que se da usualmente, es bajo el porcentaje de mujeres que desarrollan una endometriosis. Así que es una de las teorías que, bueno, como les decía, la teoría de regurgitación, dice acá, o es la teoría metastásica, es decir, el implante de tejido endometrial por una menstruación retrógrada. Otra teoría es la teoría metaplásica, y sería, digamos, la metaplasia del epitelio celómico hacia epitelio de tipo endometrial. Y esto puede explicar muy bien todo lo que es el revestimiento de los órganos pelvianos y que hagan una metaplasia hacia tejido endometrial. Y después tenemos la diseminación vascular o linfática, sobre todo para explicar los implantes extrapélvicos que a veces pueden aparecer, o intraganglionares. Entonces, clásicamente es la teoría metastásica y la teoría metaplásica y la diseminación. Esas serían las teorías, pero no hay certeza todavía bien de cómo puede originarse este tipo de epitelio ectópico. ¿Tienen alguna duda? Sí. ¿Siempre la solución a la endometriosis es la histerectomía en cualquiera de sus casos? O sea, por más que si tiene diseminación, si no es quística, ¿no? No. Se puede, en este caso estamos viendo el caso de un quiste achocolatado, que es una endometriosis ovárica, y en el cual sí sería en ese caso, porque obviamente al tener una lesión quística en el ovario puede sufrir algunos cambios o complicaciones, como sería, por ejemplo, una torsión. La torsión del ovario es una patología que se da en ovarios normales, y sobre todo si tenemos una lesión que aumenta el tamaño y cambia la gravidez de ese ovario, podemos tener, por ejemplo, una torsión. Tener una lesión quística es como una bomba de tiempo, por así decirlo. Así que si aparece una lesión quística como la que acabamos de ver en el ovario, sí, el tratamiento en ese caso es quirúrgico. Ahora, hay un montón de situaciones donde hay, por ejemplo, implantes en pelvis, implantes en útero, y en esos casos muchas veces el tratamiento es médico. No es necesario el tratamiento quirúrgico exclusivamente. Hay tratamientos hormonales para mejorar sobre todo la sintomatología, las menometrorragias que tienen estas pacientes, así que no es exclusivamente tratamiento quirúrgico, hay tratamiento médico para la endometriosis. En este caso, que es un tumor de ovario, sí, el tratamiento es quirúrgico por las posibles complicaciones que esto puede tener. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿avanzamos? Bueno, el segundo caso. Es una mujer de 30 años con una historia desde hace 3 años de hirsutismo y oligomenorrea. Hirsutismo es el aumento o la distribución pilosa exagerada, por así decirlo, el aumento del pelo en una mujer. Oligomenorrea serían menstruaciones con bajo volumen y, digamos, con periodos más extensos. Oligo es menor cantidad. Bueno, se presenta el examen ginecológico, su body mass index es de 35, y el normal para su talla y peso está entre 18 y 25. Esto quiere decir que es una paciente obesa. Y además tiene un nivel de glucosa de 138 miligramos por decilitro, cuando, si ustedes recuerdan, lo normal era hasta 110,
Entonces, además, esta paciente tiene una hiperglucemia. Entonces, es una mujer joven, obesa, con hirsutismo, con trastornos del ciclo menstrual, y que además tiene hiperglucemia. Se realiza una resonancia magnética de su pelvis, y ahora la vamos a ver. Las preguntas son: ¿cuál es la anomalía ovárica? ¿Qué condición padece? ¿Y cuál sería el nivel sérico de hormona folículo estimulante, luteinizante y testosterona? Bueno, acá tenemos la resonancia, donde observamos, estos son todos los músculos pelvianos. Esta sería la cara posterior. Acá creo que está el útero. Y este es el ovario. Fíjense que lo que se observa es que hay un aumento del tamaño de ese ovario importante, y además se observan múltiples estructuras quísticas hacia el interior del ovario, y sobre todo, por lo menos por lo que impresiona acá, están a nivel cortical del ovario, múltiples estructuras quísticas. Entonces, además de la obesidad, el hirsutismo, la infertilidad, la hiperglucemia, sumamos que tiene múltiples lesiones quísticas a nivel del ovario. Y esta va a ser la imagen, un corte histológico del ovario de esta paciente. Esto es una inclusión, digamos, total, y es a muy bajo aumento, pero fíjense, esta es la superficie externa, el mesotelio, por así decirlo. Esto corresponde a lo que es la corteza ovárica, donde se observan estas formaciones, que podrían ser folículos. Fíjense, acá tenemos algún folículo que está como queriendo madurar, folículo de Graf, acá otro, y acá hay algunos también en diferentes estadios de maduración, pero no se observan cuerpos amarillos, que es lo que debiéramos observar si hay un folículo que se ha desprendido recientemente. Predominan estos folículos, hay algún cuerpo albicans como estos, pero predominan los folículos en diferentes estadios de maduración sin cuerpos lúteos. Si ustedes recuerdan, la primera etapa, digamos, de desarrollo de los folículos ováricos corresponde a la hormona luteinizante. Corríjanme si me equivoco. Y hay un momento en el ciclo menstrual, a mitad del ciclo, que se produce un pico de hormona folículo estimulante, y esta es la que va a producir la salida del folículo y la ovulación. En el ovario lo que queda es la formación de la teca granulosa, y eso va a objetivarse como el cuerpo amarillo. Si la mujer está embarazada, ese cuerpo amarillo gravídico o cuerpo lúteo del embarazo va a tener una función hormonal muy importante en el primer tiempo, en el tenor ovárico de ese embarazo, en el tenor hormonal, hasta que toma la posta, por así decirlo, en la producción hormonal, lo que es la placenta. Así que eso sería en un ovario normal. En este caso, lo que tenemos son múltiples folículos, algunos quísticos. Podríamos decir que tiene muchos quistes, este ovario. Y en el ovario es habitual ver quistes. ¿Cómo se clasifican los quistes? Los quistes funcionales, ¿no? Los quistes foliculares, que son los quistes previos a la ovulación y que son totalmente normales. Quistes del cuerpo lúteo, es cuando el cuerpo lúteo, luego de la ovulación, toma un tamaño desmedido, puede llegar a tener hemorragias. Entonces en ese caso a veces llega a una cirugía, cuando es muy grande ese cuerpo lúteo quístico. Después tenemos el quiste lúteo del embarazo, que también es normal, es lo que decíamos recién, quistes de la teca, y después, en último lugar, los ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos es lo que veíamos en este caso, ¿no? Es una mujer con múltiples quistes en el ovario, pero que no llega a realizar una ovulación y por lo tanto no tiene un ciclo menstrual normal.
Este síndrome de ovario poliquístico, como así se lo llama, presenta el ovario aumentado de tamaño. Fíjense, acá tenemos un ciclo normal, donde desde el ovocito se va a producir la maduración, la formación de las células de la teca. Este sería el folículo de De Graaf. Acá se produce la ovulación y esto forma el cuerpo amarillo, que es normal, que finalmente después se transforma en un cuerpo albicans. En cambio, ¿qué es lo que pasa en el ovario poliquístico? Hay múltiples folículos, que es lo que veíamos recién en la fotografía, en la microfotografía, múltiples folículos que empiezan a madurar. Acá hay algunos que son folículos de De Graaf, pero que quedan en este estadio porque no vamos a tener el empuje de la hormona FSH para que se produzca la ovulación. Entonces vamos a tener la conformación de un ovario con múltiples folículos sin ovulación, y es lo que se llama ovario poliquístico. Este síndrome se denomina o se denominaba síndrome de Stein-Leventhal, y que justamente se va a dar en mujeres jóvenes. Hay múltiples folículos quísticos en los ovarios, y que clínicamente estas mujeres van a tener trastornos como son la oligomenorrea, justamente secundario al déficit de ovulación, el hirsutismo, que va a producirse, es como una androgenización, podríamos decirlo, de estas mujeres, porque va a haber un aumento de la formación de andrógenos, incluso a nivel de la glándula suprarrenal, va a haber un aumento de los andrógenos y por eso la paciente es hirsuta. Esterilidad, obviamente hay anovulación, y hay obesidad que tiene que ver con el aumento de los estrógenos, y también tiene que ver con que estas pacientes tienen un síndrome endocrino donde hay resistencia a la insulina y se lee, por así decirlo, como un síndrome metabólico, que es lo que veíamos en la presentación clínica. Había hiperglucemia y también había obesidad, hiperglucemia, y muchas veces puede también haber otros trastornos endocrinos como es hipercolesterolemia, igual que se ve en el síndrome metabólico. ¿Y cómo van a estar las hormonas? Va a haber concentraciones altas de hormonas luteinizantes, en esto de un intento de que maduren estos folículos, pero la hormona folículo estimulante va a estar baja, incluso va a estar inhibida por la LH. Va a llevar esto al fracaso de la ovulación o la anovulación. Y además lo que veíamos es que hay una excesiva producción de andrógenos, tanto a nivel del ovario como a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, anovulación, trastornos del ciclo menstrual, resulta de trastornos endocrinos, que es lo que veíamos antes, este trastorno en la relación LH-FSH, la resistencia periférica a la insulina, frecuente en la edad reproductiva, excepcionalmente, bueno, dice que se complican. Algunas imágenes, cómo se ve la superficie en este ovario, cómo es aumentado de tamaño, se vislumbran estas figuras microquísticas, y acá tenemos al corte como claramente hay múltiples áreas quísticas. Los quistes van a ser de tamaño pequeño, no es como los quistes que podemos ver en un cistoadenoma seroso, por ejemplo. Son quistes de tamaño pequeño porque corresponden a folículos ováricos. Y siempre van a ser corticales. Esto es simplemente para que vean otro ejemplo de otro quiste del ovario, que es un quiste del cuerpo lúteo, que este quiste se va a dar posteriormente a la ovulación. A veces estos quistes adquieren un gran tamaño y sangran, como se ve en este caso, y a veces terminan estas pacientes también en una cirugía por un abdomen agudo. Obviamente, cuando se produce la ruptura de un quiste, ya sea un quiste achocolatado, un quiste del cuerpo lúteo, un quiste simple, cuando se produce la ruptura, esta paciente va a debutar como un abdomen agudo ginecológico, que es secundario a la irritación peritoneal por el sangrado de una estructura dentro de ese peritoneo.
Así que muchas veces se presentan de esta manera y la resolución obviamente con un abdomen agudo ginecológico quirúrgico es la cirugía y la resección de esa lesión. Bueno, eso era simplemente para que veamos algunos ejemplos. Los quistes son muy frecuentes en el ovario, es una de las patologías que vemos habitualmente, no el ovario poliquístico. El ovario poliquístico también tiene tratamiento médico con hormonas, es tratamiento hormonal, no es un tratamiento quirúrgico. Pero bueno, el resto de los quistes muchas veces debuta la paciente con un cuadro de abdomen agudo y por eso es terreno, digamos, del patólogo y habitual. Bueno, el siguiente caso es una mujer de 26 años, no recuerda la fecha de última menstruación, comienza con dolor abdominal inferior, súbito y severo, aunque su nivel de gonadotrofina coriónica humana está aumentando, es decir, tiene alta la subbeta del HCG, la ecografía uterina no revela saco gestacional. Se realiza una laparotomía de emergencia y se remueve la lesión. Ahora vamos a ver cuál es su diagnóstico, qué rasgos microscópicos se observan, con qué condiciones previas puede relacionarse esta patología y qué otros sitios pueden ser comprometidos por esta lesión. En este caso también se debuta como un cuadro de abdomen agudo de origen ginecológico. Esto es esquemático, pero acá tenemos el útero, el ligamento uterovárico, los ovarios envueltos por las fimbrias tubarias. Fíjense que hay una distancia y esto explica varias de las patologías que tenemos a nivel ovárico, como por ejemplo esto de la menstruación retrógrada, o mismo también explica el origen de los carcinomas serosos de alto grado. Y acá vemos un área que se remarca donde hay como una obstrucción a nivel tubario. Esto es una imagen donde, bueno, no lo puedo correr. Este es el útero. Ay, perdón, no sé qué hice. Ahí está. Este es el útero. Acá tenemos una trompa uterina. Acá tenemos la otra trompa. Esta sería el área vésico-uterina, el fondo de saco vésico-uterino, y acá fíjense este extremo tubario, como está marcadamente dilatado, sería a nivel ya de la fimbria. Si lo comparamos con esto, la trompa uterina tiene una luz puntiforme, prácticamente no se ve la luz de la trompa cuando es resecada, y en este caso hay un área que está marcadamente dilatada, próxima al ovario, y está congestiva. Fíjense cómo los vasos se observan bien a través de la serosa tubaria, o sea que hay un área a nivel de la trompa que está marcadamente dilatada y congestiva. Si vemos esta pieza quirúrgica, la de la izquierda, acá tenemos la trompa uterina dilatada, esto todo es esta es la pared, esta es uno de los extremos de la pared, esta es la otra, está abierta longitudinalmente, de abajo hacia arriba vamos así, está abierta la trompa uterina, tiene un contenido hemorrágico, y acá, si ustedes observan, hay la presencia de dos embriones, ¿no? Pequeños. Entonces, tenemos un embarazo, que es esto, está bien documentado por la presencia del embrión, en este caso 2, encima, es gemelar, a nivel de la trompa. Es otra patología que es muy frecuente de observar en un laboratorio de anatomía patológica. Y acá tenemos lo que es la imagen histológica. Si esto es un corte de la trompa uterina, esto sería el área de implantación, por así decirlo, que está bien hemorrágica, y esto que tenemos acá, si recuerdan la histología normal de la placenta, estas son vellosidades coriales, y esto es típico de un embarazo. Entonces hay presencia de vellosidades coriales, acá se observa algo de decidua,
a nivel de la trompa uterina. Entonces, esto nos confirma la presencia de vellosidades coriales, que es un embarazo. Entonces, estamos en presencia de un embarazo ectópico tubárico. Otra causa frecuente de abdomen agudo ginecológico. Por eso, cuando se presentaba el caso clínico, se relataba que a nivel del cuerpo uterino, a nivel del endometrio, no se veía ningún saco gestacional con la ecografía, y sin embargo, la subunidad beta seguía elevándose. Acá se ve mejor, esto es una trompa uterina normal, fíjense, es la mucosa, la muscular. Estas son las fimbrias tubarias, que es característico con este epitelio cilíndrico. Acá se ve otra vez. Acá es la capa muscular, esta es la mucosa tubaria normal, y ahí implantado en el medio de la mucosa tenemos esto, donde aparece decidua, como se vería normalmente en una implantación a nivel del útero. El endometrio sufre la desidualización importante, en el caso de un embarazo uterino, un embarazo normal, y en este caso el que sufre la desidualización va a ser la mucosa tubaria. Y obviamente el embarazo se va a desarrollar y acá se observa la placentación, sería, pero a nivel de la trompa, con la presencia de las vellosidades coriales. Entonces, estamos en presencia de un embarazo ectópico, es decir, la implantación del feto o la implantación del producto de la concepción en un lugar que no sea el endometrio. Y es otra causa frecuente de consulta ginecológica. ¿Y cuáles son los probables sitios? Nuevamente, no es exclusivamente de la trompa. Sí, vamos a ver que la trompa corresponde más del 90%, entre el 90 y el 95% de los embarazos ectópicos se van a dar en la trompa. ¿Cuáles son las localizaciones? Puede ser a nivel del cuerno tubario, es decir, en la salida de la cavidad uterina hacia la trompa, ahí un 2,5% de los casos, entre un 5 y un 10% se da a nivel del istmo, y la mayoría lo vamos a tener en el área próxima a la ampolla, que es como lo que veíamos en este caso. El 80% de los embarazos ectópicos va a ser ampular. Hay un porcentaje que es menos frecuente, pero que también puede producirse la implantación en el ovario. Puede haber una implantación fuera de lo que es la cavidad endometrial, y se puede dar a nivel miometrial, intramural miometrial o peritoneal, también con esto de la permeación de las trompas uterinas puede darse la posibilidad de un embarazo abdominal y de un embarazo cervical finalmente, que es menos frecuente. Recuerden entonces, lo más frecuente es el embarazo tubario, y dentro de los embarazos tubarios el ampular va a ser el más frecuente. Ahora, ¿cuál es la complicación de esto? La complicación es que obviamente la trompa no está preparada, es muy delgada, y cuando llega a determinado tamaño de ese producto de la concepción, se va a producir la ruptura de la trompa uterina. Y esa es la causa del abdomen agudo. ¿Cuáles son los factores que predisponen al desarrollo de un embarazo ectópico? El haber tenido un embarazo ectópico previo, estos podrían ser cuestiones anatómicas, ¿no? Una cirugía previa de las trompas de falopio, por ejemplo, una ligadura tubaria, que muchas veces se dice que, bueno, se pueden recanalizar, lo cual es muy difícil, pero bueno, podría ser una de las causas. Cirugía previa pélvica o abdominal, ciertas infecciones de transmisión sexual, que es lo que desarrollan una enfermedad pelviana inflamatoria, o la EPI que se le llama, enfermedad pelviana inflamatoria, como era la gonorrea clásicamente, y entonces cualquier proceso inflamatorio, si es crónico, va a curar con fibrosis, y al haber fibrosis tubaria,
esto puede permitir que no pueda avanzar el producto de la concepción y se implante en un lugar donde no corresponde. La endometriosis es otro factor, bueno, el tabaquismo, la edad, una historia de infertilidad, y esto sumado al uso de algunas tecnologías como la fertilización in vitro. Serían todos factores de riesgo, pero nada es determinante igualmente. A ver, voy a mirar el chat porque por ahí me preguntan. Acá me pregunta Enzo si hay alguna razón atómica. Mira, en el libro no dice demasiado, pero yo creo que sí, que tiene que ser. Es el área tubaria donde hay más espacio, entonces probablemente sea una razón de tipo anatómica el por qué se va a dar más a ese nivel dentro de la trompa uterina. Probablemente, esas son razones anatómicas, sí. Gracias, profe. Sí, justo mandé la pregunta y puso todos los factores de riesgo también. Ah, bueno. Gracias, profe. No, no es nada. Bueno, seguimos con el siguiente. Mujer de 44 años que presenta una historia de 7 años de disconfort abdominal bajo. Se realiza una ecografía que muestra una lesión quística a nivel del ovario izquierdo y una masa sólida en el ovario derecho. Se muestra la resección que corresponde a la salpingo-oforectomía bilateral. Bueno, ¿qué diagnósticos se pueden hacer con la pieza macroscópica? Y después veremos si son lesiones benignas o malignas. Me parece que está en el libro esta imagen, me parece. Acá tenemos una anexohisterectomía bilateral, histerectomía porque es la resección completa del útero, y anexo, obviamente se lleva los dos anexos y las trompas uterinas. Esto es una anexohisterectomía clásica bilateral. Se relataba que había una masa en el anexo derecho, una masa quística, que esta es la imagen que tenemos. Fíjense que esto está hemiseccionado, está abierto. Esta es la pared. Esta es la superficie externa, que es brillante, congestiva. La pared impresiona bastante delgada, por lo menos a este nivel. Acá se va engrosando un poquitito. Y acá llama la atención un poco el contenido que tiene esta masa. Es un contenido negruzco, podríamos decirlo, y si se fijan por acá, esto corresponde a pelos, ¿no? Esto es clásico, un material piloso, sumado a un material más de aspecto sebáceo, como es acá, blanquecino. Entonces, por este lado tenía esta lesión en el ovario derecho. Tenemos la resección del otro ovario, que acá está hemiseccionado. El tamaño del ovario izquierdo es más pequeño que el del ovario derecho, pero si ustedes ven la superficie externa es como multilobulada, más parecida a lo que veíamos en el ovario poliquístico, ¿no? Estas áreas sobreelevadas, lobuladas, pero acá cuando hacemos el corte, esto está hemiseccionado, el ovario izquierdo, vemos que la superficie es sólida, es completamente sólido el parénquima de este ovario, y es blanquecino, brillante, y probablemente si lo pudiéramos tocar, esto tendría una consistencia dura también. Y después tenemos la pieza de histerectomía, donde acá hay una flechita, marcando acá una lesión ovoidea. Acá fíjense, cuerpo, esta es la cavidad, esto es el endometrio, que es bastante delgado, laminar, esto es el canal endocervical, y acá tenemos lo que es el exocervix. Acá, el exocervix parece liso y blanquecino. Esta es la zona de transformación o la unión escamocolumnar, y la lesión impresiona estar acá, en intramural, podríamos decirlo, una lesión ovoidea, brillante, bien delimitada, intramural a nivel del miometrio. Estas serían las tres lesiones que podemos tener en esta pieza macroscópica. Entonces, si vamos viendo cada una de ellas,
Acá vemos el ovario derecho, perdón, era el derecho, yo les dije el izquierdo. Este es el ovario derecho, en la superficie de corte. Fíjense que es ovoideo, blanquecino, brillante, homogéneo, sólido, a diferencia de las lesiones que veíamos hasta ahora, que eran sobre todo quísticas. Esto es bien sólido. Acá tenemos a mayor aumento, que esto es característico, este aspecto arremolinado, firme la consistencia. Acá, bueno, está mayor aumento, pero se aprecia de cualquier manera, blanquecino, brillante, firme, y reemplaza todo el parénquima ovárico. Entonces, si nosotros nos paramos en una clasificación de los tumores de ovario, para empezar a pensar dónde vamos a ubicar este tipo de lesiones, tenemos que pensar que para empezar, las lesiones las podemos ver como quísticas o como sólidas, y a su vez uno tiene que ver si es benigno o maligno, ¿no? Entonces, ya esto lo ubicamos dentro de lo sólido. Si hablamos de algo sólido dentro de los tumores del epitelio superficial, en general lo sólido es maligno, porque ustedes saben bien que la mayoría de las neoplasias benignas del epitelio superficial es lo que llamamos cistoadenoma, donde el prefijo cisto significa que la lesión es quística. Cuanto más sólida es una lesión del epitelio superficial, más probabilidad de que sea maligna, y el aspecto que esto tiene de ser completamente sólido, firme y arremolinado, no lo tendría una lesión del epitelio superficial. Después tenemos las lesiones del estroma gonadal, que son otro capítulo y que son lesiones menos frecuentes, donde podría corresponder esta lesión al estroma, y sí, podría corresponder al estroma, porque dentro del estroma hay diferentes componentes, pero el tejido fibroso es un componente del estroma de cualquier gónada. Así que ahí tendríamos una posibilidad. Y cuando hablamos de tumores de células germinales, en general también muchos van a ser quísticos y van a tener otro aspecto más parecido al del otro ovario. O sea que uno podría empezar a pensar que podría ser una lesión del estroma gonadal. Entonces, esto está sacado de la clasificación, donde teníamos como un ítem de la clasificación de los tumores ováricos los del cordón sexual y del estroma de los cordones sexuales. Y si vamos a ver en frecuencia dentro de estos tumores, acá la lista es larga, pero yo les puedo decir que hay tumores que yo no he visto nunca, y tengo, no sé, casi 30 años de patóloga, y hay tumores que son rarísimos. Entonces, el fibroma es uno de los tumores más frecuentes, o fibrotecoma, que es cuando aparece luteinización de algunas células, dentro de los tumores del estroma de los cordones sexuales. Entonces podríamos, en este esquema, ubicarlos por ese lado. Entonces tenemos que fibroma, tecoma, es un tumor poco frecuente, en general es unilateral. La histología está compuesta por fibroblastos estromales bien diferenciados. Ahora vamos a ver un poco la histología. Puede haber luteinización, donde vamos a ver, además de esos fibroblastos, células luteinizadas con citoplasma amplio, y macroscópicamente todo lo que es luteinizado tiene un color amarillento, que en este caso no estaba. Pero cuando hay un componente de tecoma, aparece amarillento en la macroscopía. ¿Cómo se va a presentar? Como una masa ovárica. En general no van a llegar a gran tamaño y son masas ováricas sólidas. Como dato que sí tienen que conocer es que a veces estos fibromas se van a presentar como el síndrome de Meigs, que va a ser ascitis, hidrotórax derecho y la masa ovárica que corresponde a un fibroma. Esto se va a dar por asociación. Y bueno, este síndrome lo tendrían que conocer. No es frecuente, pero bueno, está en los libros y es clásico, digamos. Entonces recuerden, ascitis, hidrotórax derecho y masa ovárica constituyen el síndrome de Meigs. La masa ovárica es el fibroma. El fibroma es un tumor benigno.
Acá tenemos la otra lesión. Veíamos el ovario izquierdo. Otra vez la misma imagen, es quístico, tiene áreas con, ahora no me sale, con septos, estos septos que dividen en lóculos, y es característico este material que es suntuoso, amarillento, de aspecto sebáceo, y justamente corresponde a eso, a sebo. Y acá, en el otro extremo, tenemos este material que es material piloso. Entonces es un tumor quístico, que en su interior está constituido por pelos y por sebo. Entonces nos ubicamos en otro ítem, por así decirlo, de la clasificación de los tumores del ovario, que son los tumores de células germinales. Y si ustedes se fijan acá, es muy parecida a la clasificación a lo que veíamos en los tumores del testículo. El digerminoma es el homólogo del seminoma testicular. Histológicamente es idéntico. Lo que pasa es que en el ovario no es tan frecuente el disgerminoma como es el seminoma en el testículo. El tumor del seno endodérmico, carcinoma embrionario, corioncarcinoma, es exactamente lo mismo que veíamos en testículo. Y después los que son más frecuentes dentro de células germinales en el ovario son los teratomas, que también los teníamos en el testículo. El maduro, inmaduro, monodérmico, es decir, con un solo componente celular, como era el estruma, que es el componente que presenta nada más que tejido tiroideo, el estruma ovárico, y los teratomas con transformación carcinomatosa o transformación maligna de sus componentes somáticos. Y finalmente los tumores mixtos. Esto, una vez que ustedes estudien los testiculares, es exactamente igual. La diferencia es la frecuencia. Acá en el aparato genital femenino es más frecuente los teratomas, y en el aparato genital masculino son más frecuentes los seminomas. Siempre teniendo presente que varía esa frecuencia de acuerdo a qué grupo etario esté el paciente. Eso recuérdenlo. No es lo mismo un chico de 9 años con un tumor de células germinales de testículo que probablemente corresponda a un carcinoma embrionario que un adulto de 35 que seguramente va a tener un seminoma. Yo les hablo globalmente de frecuencias. Es más frecuente el seminoma que el digerminoma, pero histológicamente es igual. Bueno, entonces el 15 al 20% de los tumores ováricos son tumores de células germinales, la mayoría son teratomas benignos, quísticos o sólidos, y son iguales a los encontrados en el testículo. Este gráfico es el mismo que les mostré cuando hablábamos de tumores testiculares. Los tumores de las células germinales pueden distinguirse hacia célula germinal, y vamos a tener en este caso el disgerminoma, pero es el seminoma en el caso del testículo, hacia blastoma embrionario, que a su vez puede tener una diferenciación extraembrionaria, como es el corioncarcinoma, el tumor del seno endodérmico y el carcinoma embrionario, o diferenciación embrionaria, como es el teratoma, que acá puede ser maduro, inmaduro, mixto, recuerden el monodérmico, y recuerden el teratoma con transformación maligna. Bien, esto es igual. Bueno, maduros en general son benignos y quísticos, hay presencia de tejidos maduros de las 3 capas embrionarias, monodérmicos, un solo tipo tisular, como es el estruma o el carcinoide, son los más frecuentes. Estruma, recuerden que es tejido tiroideo, e inmaduros se van a dar en prepúberes y mujeres jóvenes, son malignos y se van a caracterizar por la presencia del neuroepitelio inmaduro. Acá tenemos el ejemplo de un teratoma maduro, parecido al que nosotros vemos en la macroscopía de esta paciente. Acá tenemos focos de cartílago más inmaduro, pero esto no lo hace al teratoma inmaduro. Tenemos focos de un epitelio que podría llegar a ser un epitelio de tipo respiratorio. Y acá tenemos piel.
con toda esta queratinización, que esta queratina es lo que le va a dar ese aspecto sebáceo, untuoso en la macroscopía. Es el acúmulo de queratina. Y esto sería el otro extremo, que es el teratoma inmaduro con la presencia de neuroepitelio. Son estos tubos neuroides, estas estructuras donde esto es neuroepitelio inmaduro. Y esto ya de acuerdo a la cantidad vamos a graduar el teratoma inmaduro en diferentes grados, siendo el grado 3 el de peor pronóstico. Bueno, y ahora nos quedaba la lesión a nivel del útero. Que acá tenemos otras imágenes. Bueno, esto no lo puedo mover. Acá abajo y a la izquierda tenemos una gran formación ovoidea que surge de la serosa del útero, que está por debajo, la pieza de histerectomía. En el medio tenemos un ejemplo de otra lesión intramural, pero a nivel, llegando a nivel cervical. Acá otra imagen intramural de gran tamaño, que ocupa el miometrio, con áreas de hemorragia. Y acá tenemos un corte transversal, donde vamos a ver una lesión a nivel cervical, con estas mismas características. Son lesiones arremolinadas, blanquecinas, de consistencia dura, bien delimitadas, y fíjense que la mayoría de estas son de tipo múltiples. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? De acuerdo a la ubicación, estos son tumores de músculo liso, son los tumores más frecuentes en el tracto genital femenino. Entonces, puede ser intramural, como en el ejemplo que veíamos en la pieza macroscópica, puede ser subseroso, en este caso pediculado, es como que se va hacia la cavidad peritoneal, muchas veces puede escindirse de esa cavidad peritoneal, en este caso se ve bien el pedículo, o por lo menos puede confundir, porque con los métodos de imágenes este pedículo a veces no se ve, e impresiona como una tumoración a nivel de la cavidad pelviana. Puede ser intracavitario o submucoso, sería en este caso, pendiendo y ocupando la cavidad. Acá otro ejemplo submucoso pero no pediculado. Subseroso. Y esto también nos va a dar diferentes sintomatologías. La mayoría de los que son intracavitario o submucoso van a tener como sintomatología principal la metrorragia. La mujer tiene metrorragias muy abundantes, menstruaciones muy abundantes. Si es intramural, en general puede llegar a dar menometrorragia, es decir, menstruaciones dolorosas y abundantes también, y cuando son subserosos, la sintomatología va a ser menor en general. Esta es una imagen histológica, hoy me fui. Discúlpenme, no sé qué toqué. Acá está. Acá tenemos una imagen histológica. Antes había otra más linda. Acá, fíjense, son fascículos, es una proliferación fusocelular, con abundante citoplasma, bien acidófilo, es fasciculado, es como que se dispone en bandas que se entrecruzan. Esto es músculo liso normal, pero con un aspecto más fasciculado y más arremolinado que lo que tenemos en el miometrio. Esto es un leiomioma, es un tumor de músculo liso benigno. Es de los tumores más frecuentes del tracto genital. A veces pueden tener diferentes aspectos, como en este caso, cuando tienen mucho tiempo de evolución, pueden hialinizarse y cuesta distinguirlo de una masa fibrosa, porque eso es lo que es, cuando tiene mucho tiempo de evolución, sobre todo los leiomiomas los podemos tener en mujeres jóvenes, más sintomáticos, y con la menopausia, en general, al tener menor estímulo hormonal, van a disminuir su tamaño. Y en ese disminuir su tamaño también pueden llegar a hialinizarse,
a punto tal que queden muy pocas células musculares lisas y la mayoría sea un tejido fibroso. Y después hay algunos tipos de leiomioma donde predomina algún componente, como es, por ejemplo, el tejido adiposo, y a eso se lo llamarán lipoleimiomas, o si tienen un componente vascular importante, son angioleimiomas. Pero son variantes siempre dentro del tumor benigno, que es el leiomioma. Pero de todas formas, si yo les muestro esta imagen macroscópica, esto es una pieza de histerectomía, acá está la trompa y el ovario, acá está la otra trompa y el ovario, tenemos como un corte transversal a nivel del fondo uterino, y vemos que está ocupado completamente el útero por esta formación que tiene un aspecto distinto a lo que veíamos en el leiomioma clásico, que era blanquecino, brillante, duro. En este caso tiene aspecto friable, tiene áreas de necrosis, tiene cambios en la coloración, y probablemente la consistencia de esto va a ser también diferente a la de un leiomioma típico. Esto que tiene acá esta paciente podría ser un leiomioma clásico, y fíjense cómo contrasta con el aspecto de este tumor que ocupa la mayoría de la cavidad. ¿Y esto por qué se los muestro? Porque la contrapartida maligna del leiomioma es el leiomiosarcoma, y por supuesto que existe, ¿no? Donde no son muy frecuentes, pero cada tanto aparece uno de estos tumores de músculo liso malignos, que tienen, digamos, uno tiene que evaluar sobre todo la atipía citológica, que es lo que les quiero mostrar acá. Acá fíjense, la atipía citológica marcada. Acá arriba a la izquierda también, estas células enormes que se observan por acá, es entonces la atipía, la necrosis, como se ve en este campo, toda este área rosada acelular, y esto que se va para acá arriba también, son áreas de necrosis, atipía, necrosis y mitosis, como la que se ve acá. Es lo que uno debe evaluar siempre en cualquier leiomioma, porque hay algunos que realmente uno empieza a notar un aumento en las mitosis, y bueno, es solamente eso lo que tiene, entonces hay que contar mitosis, hay que dar más entrada, y hay que buscar bien que no aparezca ningún otro rasgo para catalogarlo como leiomiosarcoma, porque obviamente el tratamiento es totalmente diferente. En general los leiomiosarcomas van a ser únicos y se van a dar en mujeres posmenopáusicas. A diferencia del leiomioma, que en general se va a dar en mujeres más jóvenes y que ya en la menopausia, con los trastornos hormonales, va a disminuir de tamaño. Entonces recuerden que la transformación, no transformación, sino la presencia de tumores de músculo liso malignos también existe, y el cuadro es lo que se llama leiomiosarcoma. Esta es una técnica de inmunohistoquímica con actina de músculo liso, que es la técnica que colorea justamente el músculo liso, y a veces puede ser útil para confirmar el origen muscular de la proliferación. Y también recuerden, siempre hay que evaluar atipía, necrosis y mitosis en el leiomiosarcoma. Bueno, y el último caso es una mujer de 59 años, posmenopáusica, presenta historia de un mes de sangrado vaginal. En el examen físico se observa que presenta una masa anexial izquierda. Obviamente acá tenemos una metrorragia de la posmenopausia, una mujer que ya es menopáusica hace rato y que presenta un sangrado, es una metrorragia de la posmenopausia. Siempre es patológico, habrá que ver la causa, ¿no? En el examen físico se observa una masa anexial izquierda. Su nivel de inhibina sérica está marcadamente elevado. Se realiza una histerectomía y una anexectomía abdominal. Ahora vemos el ovario, cuál es el diagnóstico, de qué elemento celular deriva este tumor, y hay que explicar el sangrado vaginal. Otra vez estamos en presencia de un tumor sólido. Fíjense que es un tumor sólido, pero qué diferente que es al fibroma que teníamos en el otro caso, ¿no? Este, si bien es sólido, puede tener áreas acá más quísticas,
puede tener áreas hemorrágicas, tiene un aspecto mucho más friable y probablemente tenga un tamaño mucho mayor. Entonces habrá que ver dónde uno lo cataloga. En este caso, uno podría plantearse un tumor del epitelio superficial maligno, justamente porque tiene estas áreas quísticas brillantes y porque es predominantemente sólido, ¿no? En este caso uno podría planteárselo. También podría plantearse algunas otras cosas, porque acá, por ejemplo, tiene una coloración amarillenta, entonces puede haber algo de luteinización de este tumor. Habrá que ver la histología. Y esta es la histología, que es característica, que es clásica. Está formado por estas células que se disponen en estructuras redondeadas. Estas estructuras se denominan cuerpos de Kollexner. Las células son muy características, porque si ustedes se fijan, tienen una hendidura nuclear, tipo es lo que se llama engrano de café, fíjense acá, acá. Todas estas células tienen esta hendidura nuclear, que es característico de estas neoplasias, acá otra vez, y determinando estas estructuras, que es lo que se llaman cuerpos de Kollexner, rodeados por estas células que tienen un citoplasma abundante, no hay pleomorfismo nuclear, pero sí llama la atención este núcleo hendido tipo engrano de café. Acá otra vez, a mayor aumento, es muy característico, ya cuando uno ve esta imagen tiene que surgirle el diagnóstico, ¿no? Acá es un cuerpo de Kollexner, acá otra vez, no siempre estos tumores se ven tan lindos con esta histología. Entonces es un tumor de células de la granulosa. Entonces estamos nuevamente en el mismo casillero que estábamos cuando hablábamos del fibroma, es un tumor del estroma de los cordones sexuales. Hay dos formas, la forma del adulto y la forma juvenil. Constituye el 5% de todos los tumores del ovario, es decir, es un tumor poco frecuente. El 95% corresponde al tipo adulto, la forma juvenil es muy rara. Es un tumor que se denomina de comportamiento incierto. ¿Esto qué es? Que cuando nosotros informamos uno de estos tumores, siempre los ginecólogos se ponen de los pelos porque no saben qué hacer. Porque uno le dice, es comportamiento incierto, la macroscopía es fea, y esto significa que este tumor no sabemos qué es lo que va a hacer. No sabemos si va a ser benigno y que resecándolo va a quedar ahí y la paciente va a andar fantástico, o si van a llegar a aparecer metástasis, por eso dice que es potencialmente maligno, o si va a recidivarle en la cavidad pelviana a la mujer. O sea, estos tumores realmente son esos tumores que no sabemos cómo van a evolucionar, por eso se los llama de comportamiento incierto. Tienen como característica la secreción de estrógeno, justamente por su célula de origen. Son tumores secretores de estrógeno. Por eso en las niñas pueden traer un desarrollo precoz, y en las mujeres viejas pueden tener síntomas relacionados con el aumento del tenor estrogénico, que es un poco lo que vemos en este caso. El marcador de estas células va a ser la inhibina, que se puede medir en suero, como veíamos acá en el caso, pero nosotros la utilizamos como marcador inmunohistoquímico. Hay una técnica de inmunohistoquímica justamente en la cual nosotros marcamos y la inhibina es fuertemente positiva. Y nos va a servir para diferenciarlos de otros tumores en los casos que no sean tan bien diferenciados como es este caso. Y hay mutaciones en el gen FOXL2. Y esta sería una imagen del endometrio de esta señora, que si ustedes recuerdan lo que veíamos el otro día, estábamos con una mujer de 59 años, en la cual, como tiene un tumor de células de la granulosa productor de estrógeno, va a tener una hiperplasia endometrial. Y en este caso vemos la relación glándulo-estromal, hay glándulas que están dilatadas quísticamente, hay mucho estroma, claramente no es un endometrio atrófico, como debiera ser el de una mujer de 59 años, así que entonces el sangrado en el caso de una mujer posmenopáusica se va a deber justamente a una hiperestimulación estrogénica.
sería una hiperplasia glandular, una hiperplasia simple de endometrio, o una hiperplasia sin atipía. Y esto simplemente para reubicarnos un poquitito, esto creo que está en el libro. Lejos, los tumores más frecuentes son estos, los del epitelio superficial. Claramente acá es la clave de los tumores del ovario, son los más frecuentes. Fíjense, casi un 70% de todos los tumores del ovario derivan del epitelio superficial. Pero bueno, tenemos algunos ejemplos, como el que vimos hoy, de los teratomas, que están entre el 15 y 20% de los tumores. Las edades también varían, entre 0 y más de 25 el teratoma es el más frecuente, y después está el resto, teratoma, digerminoma, y después el resto que son muy poco frecuentes. Y tenemos algunos otros tipos tumorales que son menos frecuentes, entre el 5 y el 10%, que son del estroma de los cordones sexuales, y acá ejemplos teníamos el fibroma, el tumor de células de la teca granulosa y el tumor de células de Leydig. Recuerden que acá en este grupo de tumores una de las claves va a ser la secreción hormonal. Y después, para terminar, las metástasis, tumores secundarios, que ahí siempre hay que tener en cuenta los antecedentes de la paciente. Recuerden el fibroma, la presentación con síndrome de Meigs, que es el hidrotórax derecho y la ascitis, además del fibroma de ovario. Y bueno, eso era todo. No sé si me quieren preguntar algo. Sí, profe, yo tengo una duda con los fibromas y los tecomas. Sí. ¿Estos también pueden secretar hormonas? Sí, si tiene una parte de tecoma, por así decirlo, sí, puede secretar hormonas porque serían las células de la teca las que lo están formando. Por eso, macroscópicamente, el color amarillo, que es característico de todo lo que es la teca granulosa, y pueden secretar hormonas, sí. Sí. O sea, ¿tiene algo que ver de que haya un hidrotórax? Yo creo que es obstructivo, pero lo tendría que ir a leer nuevamente. Creo que es por una cuestión obstructiva linfática, por eso es hidrotórax y ascitis. Ah, puede ser. Pero Muchas para la gracias. próxima te lo respondo para la próxima. Sí, bueno, gracias. Bueno, Claro, no sé. puede ser, porque como dice que si son mayores a 6 milímetros, entonces tendría sentido. Sí, yo creo que es eso, pero bueno, lo buscamos.